Muchas gracias. Un saludo especial a todas las personas que están conectadas. De igual manera, mi nombre es Edgardo José Maestre Sánchez. Yo soy abogado especializado en Derecho Público, en Derecho Penal, Derecho Disciplinario, docente investigador de la Universidad Popular del Cesar, funcionario de la Procuraduría General de la Nación. Me corresponde disertar hoy sobre una obra importante de Gabriel García Márquez, nuestro Nobel, que se denomina La crónica de una muerte anunciada. El título de la conferencia es Las implicaciones jurídicas penales de la obra antes mencionada. En primer lugar, agradecer a Dios Todopoderoso por esta oportunidad, lo mismo que al doctor Jorge Luis Matus y a la Federación Internacional de Juristas. De igual manera, al vicepresidente Francisco Morales Olivera de la Federación Iberoamericana de Abogados, el doctor Antonio Loyola, presidente de la Federación Iberoamericana de Abogados, con sede principal en la Ciudad de México, asimismo al grupo investigador Frater Juri de la Universidad Popular del Cesar y al grupo de Derecho Informático de esta institución, y de igual manera a todos los docentes y a todos los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar. Mi exposición la voy a dividir en dos escenarios. Un escenario que hace referencia a lo filosófico, social, y el otro escenario radica, o lo voy a elaborar, en el análisis comparativo de la obra Crónica de una muerte anunciada y sus implicaciones jurídico-penales. Pero antes considero hacer referencia y de paso rendirle un homenaje póstumo a nuestro Nobel García Márquez. Y hago referencia de manera resumida de que García Márquez, además de ser escritor, era filósofo, sin haber estudiado filosofía. Pero además tenía una vocación y una visión, un espectro amplio del derecho. En ese sentido podemos decir que García Márquez, a pesar de que cursó 2 años de Derecho en la Universidad Nacional y fue alumno, entre otras cosas, del expresidente Alfonso López Michelsen, expresidente de Colombia, tenía un conocimiento profundo del derecho. Algo importante, Gabriel García Márquez nunca dictó una conferencia, se dedicó a escribir y a escribir a lo que él sabía. Pero algo que hay que resaltar en la vida de García Márquez es que era una persona emergente, nativa del municipio de Aracataca, Magdalena, hijo del telegrafista del pueblo y de la señora, de su señora madre, que era profesora. Fue un hombre luchador, guerrero de la vida. Y lo digo porque García Márquez le costó
asumir posturas de carácter ideológica que de una u otra forma tenían incidencia en lo social y político en nuestro país. Es más, fue subestimado como escritor. En una ocasión, tengo una anécdota, entre varias, que podría señalar acá, esta tarde, o en esta conferencia, de un profesor del suscrito de español y literatura. Decía peyorativamente: García Márquez es un periodista que se dedica a escribir y a narrar todo lo que sabe de Macondo. De igual manera, cuando dio a conocer a sus colegas escritores una de sus obras, porque la primera no fue 100 años de soledad, la primera obra de él fue El coronel no tiene quien escriba. Fue criticado por sus colegas, arguía los mismos que eran cuentos de pueblo, y ninguna editorial, a excepción de una editorial mexicana, le publicaba a García Márquez. Y cuando le publicaron 100 años de soledad, que fue la que le dio el premio Nobel de literatura, ahí empezó a cambiar el concepto individual y colectivo que se tenía con respecto a García Márquez. Lo anterior es menester acotarlo, porque estamos en una sociedad donde impera la cultura peyorativa y de estigmatización. Pero no obstante a eso, el mensaje que nos dejó García Márquez como legado fue la persistencia, la lucha permanente en cumplir los sueños que tenemos proyectados, cristalizar. Una anécdota de García Márquez para resaltar la grandeza de este hombre, el cual estaba revestida de humildad, es la siguiente. En Colombia, en la década del 70, hubo un boxeador, se llama Antonio Cervantes Kimpambelé. Es lo mejor a nivel de deporte que se ha tenido a nivel de Colombia. Peleó en todas partes del mundo. Y una vez, en una reunión en la ciudad de Barranquilla, llegó García Márquez y los asistentes expresaron: llegó el hombre más importante de Colombia. Y él, en una forma sencilla, pero con mucha significación, respondió: ¿y dónde está Pambelé? Lo anterior significa que era un hombre humilde, pero con un corazón y una inteligencia y un conocimiento infinito. Asimismo, cuando ganó el Nobel de Literatura, Colombia, nuestro país, salió favorecida como plaza para celebrar el Mundial en el año 1986, que obviamente no se llevó a cabo en Colombia, creo que fue en México, o no recuerdo el país que se celebró dicho Mundial. El expresidente Belisario Betancur manifestó: Colombia no está preparada para realizar el Mundial de Fútbol. Con el Nobel de García Márquez nos sobra vitrina internacional. Tenemos de sobra el conocimiento y la vitrina que el mundo y que el mundial nos podría dar. Eso es algo grandioso, porque es dicho por un presidente de Colombia, como fue Belisario Betancur, que tenía conocimientos profundos, no solamente de la cuestión política, sino de la literatura en términos generales. En ese sentido,
podemos decir que Gabriel García Márquez nos dejó muchas enseñanzas en sus obras. Si nosotros o ustedes leen con detenimiento El coronel no tiene quien escriba, allí Gabo nos da una clase de derecho laboral. Si leemos 100 años de soledad, Gabo nos da una clase de derecho de familia. Hubo un conferencista que hizo referencia a la obra cumbre que es 100 años de soledad e hizo mención a ello. En ese sentido, corroboro lo que dije al comienzo, que no solamente era escritor, que manejaba la narrativa y la prosa como un don que Dios y la naturaleza le dio al plasmar con la sutileza en cada una de sus páginas todas las costumbres y toda la descripción fundada en prosa ocurrida en un pueblo que se llama Macondo. En ese sentido, podemos decir que en la obra La Crónica de una muerte anunciada, García Márquez nos da una clase de derecho penal, y eso lo vamos a decantar en el itinerario de esta conferencia. El primer escenario, como dije anteriormente, el aspecto filosófico. Es necesario, y yo acostumbro en cada una de mis conferencias, hacer referencia a lo filosófico, porque lo filosófico nos lleva a auscultar, a indagar, a explorar el pensamiento en cada una de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Merced a la filosofía encontramos una respuesta no solamente en el mundo natural, sino en el mundo social, político y jurídico. En efecto, en la literatura no es la excepción. Encontramos que en la literatura el aspecto filosófico tiene una íntima relación en todo su esplendor, porque de la antigüedad, cuando los presocráticos y después de la época de Sócrates se hacía referencia a los postulados filosóficos, se relacionaban de una u otra forma con la literatura. Cuando hacemos referencia al poema La Ilíada y la Odisea de Homero, allí se expone una expresión o se refleja lo que en sí es una situación amorosa ocurrida entre Helena y uno de los dioses denominado o llamado París. Allí se expone el conflicto bélico entre los griegos y los troyanos. Entonces, podemos ver de una u otra manera que el aspecto filosófico y la literatura de una u otra forma forman una simbiosis, porque merced a la literatura, la cual la podemos definir como el arte de escribir de manera estética y florida, podemos entender y comprender lo que el escritor, lo que el autor puede describir, señalar, argumentar en una forma de prosa o de verso o de narrativa. Es que hay que tener en cuenta que la prosa tiene unos componentes, unos tipos, una clasificación
Y esa clasificación la encontramos en la narrativa, en la descripción, en la exposición, en la argumentación. Yo hacía referencia hace un momento a la Ilíada y la Odisea. Y la Ilíada y la Odisea fueron escritas, en prosa, pero fueron luego convertidas en versos. Sócrates, que nunca escribió obra, pero es el representante del humanismo a nivel filosófico, nos enseña y nos dejó como enseñanza de que a través de las letras podemos conocer su pensamiento y sus postulados filosóficos, los cuales fueron escritos por Platón. Pero merced a ello, podemos manifestar que de una u otra forma el aspecto filosófico incide ostensiblemente no solamente en la literatura, sino también en el derecho. Porque, como lo dije hace un momento, merced o gracias a las letras, podemos conocer el contenido literal de los enunciados constitucionales y legales. Las normas están conformadas por sujetos, por verbos, proposiciones, por frases, las cuales tenemos que explorar e investigar etimológicamente para saber su significado. Porque si no conocemos el significado, se nos dificulta como abogados interpretar, argumentar y por ende aplicar la norma o la ley. Que cuando se habla de letras, lo cual forma parte de lo que es la literatura, tenemos que hacer referencia a cada una de las frases que se exponen. La etimología es importante. La sintaxis es de vital importancia. La gramática, con más razón. Porque en la medida que podamos expresar o escribir lo que pensamos, porque el pensamiento se articula con el lenguaje, podemos entender o comprender el significado de una proposición, de una palabra o de una frase. No es lo mismo cuando se habla del derecho penal o del derecho civil cuando se habla de la ley civil o de la ley penal. No es lo mismo hacer referencia al derecho laboral o hacer referencia a la ley laboral. Es tan complejo el lenguaje, y cuando más lo entendemos, más lo expresamos, menos lo comprendemos. Paradójicamente es así. Y cuando estamos en el escenario jurídico se nos dificulta. Hace poco conocí una decisión de un juez de una capital importante de Colombia, donde le negaba el recurso de alzada al abogado. Y decía que lo negaba porque el recurso de alzada no estaba descrito en el Código de Procedimiento Penal, siendo que el recurso de alzada, si aplicamos el sinónimo, significa el recurso de apelación. En consecuencia, cada día se nos exige más conocer el contenido y el significado de las palabras. La literatura, para comprenderla, para analizarla,
debemos de una u otra forma conocer el sentido, la esencia, la etimología de las frases y de las proposiciones. Porque si no hacemos ese ejercicio, se nos dificulta de una u otra manera comprender lo que el legislador nos quiere dar a entender, o lo que nos quiere dar a explicar, o lo que nos dice, o lo que se ordena en una ley determinada. Esto es importante traerlo a colación, porque de una u otra manera la literatura, a pesar de que se dice que puede ser un arte estético, florido, donde se le imprime el sentimiento por parte del que escribe, el que actúa o el que realiza o escribe una obra, encontramos en ella dificultades. Por eso es que se dan los famosos choques de trenes. Por eso es que se dan a nivel jurídico los salvamentos y las aclaraciones de voto. Hace un tiempo, un tribunal superior de Colombia, en su sala penal, rechazó un recurso que era recurso de apelación, pero la asistente del abogado se equivocó y en vez de escribir recurso de apelación, escribió recurso de operación. Y por ese error, porque fue un error, una omisión de buena fe, el magistrado oponente, a pesar de que abocó el conocimiento del proceso, finalmente se inhibió de desatar ese recurso de apelación, porque no se ha dicho apelación sino de operación. Entonces fíjense, compañeros y amigos, que no es fácil descifrar el contenido de las palabras. Lo difícil, la complejidad de la expresión oral y escrita cada día se evidencia. Hemos conocido juristas eminentes, pero que jamás de los jamases han escrito un solo párrafo. Que escribir no es fácil, es difícil. García Márquez tuvo ese don que Dios y la naturaleza le dio. García Márquez, en cada una de sus obras, nos deleita. La sutileza de su pluma nos emociona. La sencillez con que lo hacía es relevante. Entonces, podemos decir que de una u otra forma, Gabo, como cariñosamente le llamamos en Colombia, tenía una visión, un espectro filosófico, social, político y literario, y también jurídico. En ese orden de ideas, podemos decir que todo acto literario está revestido de lo filosófico. Y lo filosófico se complementa con lo literario. En una discusión, en una tertulia, porque las tertulias son una forma de adquirir el conocimiento. Parece mentira, pero a veces tenemos la creencia errada de que solo el conocimiento se adquiere en los textos, en las lecturas, y no es así. En las tertulias donde se interactúa con cualquier tipo de persona independientemente de su escolaridad, porque aprendemos de todos como seres humanos. Ya lo decía Aristóteles,
El hombre es un ser social por naturaleza. Aprendemos del campesino, del lustrabota, del comerciante, del banquero, del presidente, del abogado, del médico. Entonces, en una de esas tertulias, en una ocasión, se hizo referencia a que de una u otra manera el conocimiento filosófico y la literatura tenían una simbiosis, y que además lo uno y lo otro nacían de manera natural en cada ser humano, y que eran dones de cada quien. Entonces se formó la discusión y nunca llegamos a una conclusión y un acuerdo. Pero la verdad que lo filosófico y lo literario tienen una íntima relación, y García Márquez, en la crónica de una muerte anunciada, nos los demuestra. Dworkin y Hartz, en el libro La decisión judicial, nos hablan de la ponderación y de los principios de optimización. Son principios que hay que tener en cuenta al momento de proferir cualquier decisión judicial. Eso, sin lugar a dudas, ha tenido incidencia de manera ostensible en el derecho. Nos ha permitido como herramienta resolver casos, resolver asuntos, porque no basta leer de manera exclusiva el texto, sino que hermenéuticamente debemos analizar el contexto, y ello nos lo permite la literatura. Bergson decía: no se llegará a ser filósofo sin tener una poderosa intuición del tiempo, independientemente del tamaño de la jaula que se construya. Eso es cierto. El tiempo y el espacio son dos elementos importantísimos en el proceso vital del hombre. Emmanuel Kant lo manifestaba. Ortega y Gasset, filósofo español, lo decía: yo soy yo y la circunstancia. El hombre actúa teniendo en cuenta el medio ambiente, teniendo en cuenta el clima, teniendo en cuenta las circunstancias políticas, teniendo en cuenta las circunstancias económicas, teniendo en cuenta las circunstancias sociales. Fíjense lo que está ocurriendo con la pandemia, que los banqueros, que los comerciantes, que los ultrabrotas y todas las personas estamos sintiendo el coletazo de la omisión de la Organización Mundial de la Salud, y por qué no decirlo así, del Estado y gobierno chino. Aquí los especialistas en derecho internacional tienen trabajo. Y aprovecho y hago un paréntesis. Lo que estamos siendo víctimas de esta pandemia, la cual fue una epidemia que podía prevenirse y no se hizo, debe tener unas consecuencias jurídicas. La Corte Internacional de la Haya, que es el estatuto de ese Tribunal de Justicia, y es un tratado firmado por muchos países, hace referencia a esa serie de situaciones, no específicas, pero sí deja entrever una serie de aspectos que podrían dar lugar a que se instaure una acción judicial contra el Estado y gobierno chino, e incluso se podría vincular a la Organización Mundial de la Salud, porque hay un daño por negligencia, pero hay un daño. De buena o mala fe, hay un daño que debe ser resarcido. Pero esa tarea, y ya se debate, se lo podemos dejar
a los especialistas en derecho internacional. Porque lo que ocurre es que tenemos que humanizar el derecho. Y eso forma parte de lo filosófico. Todo el mundo habla del bloque de constitucionalidad, de la constitucionalización del derecho, de la internacionalización del derecho, pero nadie habla de la humanización del derecho, ni de la humanización de la justicia, ni de la humanización de la medicina, ni de la humanización de las ingenierías, ni de la arquitectura. Estamos programados bajo unos postulados que están direccionados única y exclusivamente hacia lo económico. Y esos postulados nos tienen obnubilados, bloqueados mentalmente, que no nos deja, si es posible, reflexionar, pensar. Que los marxistas-leninistas decían que el problema no es de existencia social, sino de conciencia social. Pero yo le agrego algo. También los problemas del ser y del pensamiento tienen que ver con la razón, con la reflexión. Y por eso es que debemos ser aficionados a la literatura y a la filosofía, porque eso nos permite de una u otra manera reflexionar, pensar, no actuar como autómatas, como maquinarias. Porque ahora, en el mundo jurídico universal, se habla de la inteligencia artificial. La tendencia es que los jueces sean reemplazados por los robots. Imagínense. ¿A dónde vamos a llegar? Yo soy amigo de la tecnología y considero que es una herramienta poderosa, necesaria, pero de que un robot vaya a administrar justicia, eso sí no me cabe en mi cabeza. Los robots no sienten, no tienen sentimiento, no razonan, están programados. Podemos estandarizar ciertas cosas, pero ello no da lugar a que un robot vaya a tomar decisiones en la administración de justicia. Entonces, fíjense, compañeros y amigos, que estamos condicionados, estamos programados con una serie de elementos, una serie de estereotipos culturales, sociales, económicos y políticos que inciden ostensiblemente en nuestro actuar y en nuestro pensar. Marx lo decía, no se trata de únicamente interpretar el mundo, se trata de transformarlo. Y esa transformación se da con base a la razón, al análisis, a la ponderación, a la reflexión, a la crítica constructiva. Porque todos pensamos, pero a veces nos olvidamos del razonamiento lógico. Y del razonamiento lógico emerge la exposición, la argumentación, la dialéctica, la retórica y toda esa serie de componentes que forman parte de la prosa literaria o jurídica. Entonces, lo filosófico, de manera categórica e imperativa, está ligado ostensiblemente a lo literario, a lo jurídico, a lo político, a lo social. Merced y gracias a la filosofía, podemos nosotros en ocasiones pensar, analizar y argumentar y criticar. ¿Por qué no? Somos seres humanos y nos equivocamos. Hace poco, en Colombia, la Corte Constitucional, a través de la figura o de la acción pública de tutela, le concedió un derecho fundamental, el amparo a un derecho fundamental a un exministro. Y fue objeto de crítica. Se polarizó el país.
porque se violó el principio de seguridad jurídica, porque esto, porque lo otro. Pero eso forma parte de la misma dinámica del derecho. Ahora, un tribunal que es de casación, de única instancia, es omnímodo, es soberano. Yo particularmente no estoy de acuerdo con las únicas instancias. Todos los procesos, porque eso viene del derecho romano, deben tener doble instancia. Y eso fue lo que hizo la Corte Constitucional. Conceder unos derechos a una persona, sea quien sea, para que la segunda instancia conozca su fallo condenatorio. Muchos, los detractores de ese fallo, aducen, no, que eso se abre la puerta para que los corruptos que hayan sido condenados presenten acción de tutela. Es que la acción de tutela tiene efectos interpartes. Y eso significa de que nada más tiene efectos para la persona que interpuso la acción. No todos los casos son iguales, porque en el derecho no hay casos iguales, ni casos gemelos, semejantes que son diferentes. Entonces fíjense, amigos presentes, que todo obedece a concesiones ideológicas, filosóficas y, ¿por qué no, posturas políticas? Lo decía Aristóteles, el hombre es un animal político. La esencia del hombre es política. Los jueces en sus decisiones asumen posturas políticas. No se confunda el término política con el de politiquería. Con esa cuestión que se hace en los países cada 4 o cada 3 años para elegir representantes. Todos somos políticos y asumimos posturas políticas que están revestidas de lo ideológico. En consecuencia, es importante analizar estos aspectos para entender y comprender de una u otra forma el sentido jurídico. Porque el derecho es inherente al ser. No hay acto que no realice el hombre, el cual no esté revestido por normas jurídicas, incluso desde antes de nacer. Entonces, vemos a claras luces la importancia que tiene la filosofía y la literatura y su incidencia en el derecho. Me voy a referir al segundo escenario para seguir la dinámica de la charla. Y este escenario hace referencia al análisis comparativo entre la obra literaria Crónica de una muerte anunciada y sus implicaciones jurídico-penales. Empecemos por lo gramatical. El significado de crónica. ¿Qué es una crónica? Una narración de hechos históricos. Aquí García Márquez nos empieza a dar una clase de derecho. Crónica. Narración de hechos pretéritos, históricos, ocurridos de manera cronológica. Las circunstancias de tiempo llevan a que los escritores hagan uso de su infinita imaginación para describir a través de la prosa unas situaciones que se puedan dar o puedan generar en el futuro, teniendo como referente hechos pasados, teniendo como referente hechos presentes. Pero el término crónica, la palabra crónica significa lo que hemos dicho. Proceso. El proceso jurídico tiene que ver con una crónica. Hay un auto de apertura de investigación, hay una imputación de cargos, hay un juicio, hay un fallo. Todo es cronológicamente. El proceso jurídico es una crónica. Conjunto de actos procesales donde los actores son el juez y las partes legalmente reconocidas dentro del proceso. Aquí García Márquez en esta obra nos empieza a dar una cátedra de derecho,
Por eso lo dije al comienzo de mi intervención, al principio de mi intervención. Tener una visión de abogado, de filósofo, de jurista, sin ver culminados sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional. En ese orden de ideas, podemos decir que dicha obra nos habla de la muerte, muerte anunciada. Ahí, de manera explícita, podemos describir la existencia objetiva de la conducta punible de homicidio. Ahí, el introito, el preámbulo de la obra, el título, es netamente jurídico. Por lo tanto, es importante analizar, y reitero, las palabras, la composición de las mismas, las proposiciones, los verbos, los sujetos, los predicados, toda esa serie de elementos que conforman de manera conjunta las frases. Y que el legislador nos describe ciertos y determinados comportamientos y ciertas situaciones humanas, porque el derecho es una obra humana. Todo lo que está en los códigos, todo lo que estudia en el derecho es producto del humano. Allí tenemos que analizar y manifestar la función social del derecho, la cual es una técnica social para algunos, pero para la teoría marxista-leninista no es una técnica social, ni mucho menos cultural, sino una categoría superestructural, la cual refleja la estructura económica y que de una u otra forma esa estructura económica tiene incidencia en esa categoría superestructural que se llama derecho, y que también hay otras disciplinas que forman parte de esa categoría superestructural, como la religión, como la política, la ética, la cultura, etcétera, etcétera. Me voy a permitir, para ponerlos en contexto, a leer brevemente un relato de la obra Crónicas de una muerte anunciada. Abro comillas. En el balcón de Plácido Linero, en la parte posterior donde esperaban a Santiago Nazar, Santiago Nazar era o es la víctima. Los hombres que lo iban a matar fue allí donde salió el señor obispo. Nadie entendió tantas coincidencias funestas. El juez que vino de la ciudad de Riohacha debió sentirla y no las admitió para darle una explicación racional. Era evidente en el sumario. Cierro comillas. La mamá de Santiago Nazar llamó a esa puerta como puerta fatal. De manera implícita, García Márquez aquí nos hace referencia a una prueba que se llama indicio, la cual no fue tenida en cuenta por el juez instructor. Esta circunstancia demuestra la falencia que existe en la justicia colombiana y en muchas justicias, en muchas administraciones de justicia en diversos países. Es que de una u otra manera el juez tiene que tener imaginación, como dice el doctor Jairo Parra Quijano, tratadista y presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal Colombiano. En la medida que se tenga imaginación, podemos inferir de un hecho que existe otro hecho. En consecuencia, aquí al juez le faltó imaginación, porque no logró investigar cómo era la muerte de Santiago Nazar. Santiago Nazar fue asesinado por los hermanos Vicario. Los hermanos Vicario eran gemelos y tenían una hermana. La hermana se llamaba Ángela. Pero acontece, y los pongo un poco en contexto, Ángela se casó y fue devuelta al día siguiente por su esposo porque no era virgen. Todo el mundo sabía en el pueblo que iban a matar a Santiago Nazar.
menos él. Y nadie se atrevía a informarle o a decirle que los hermanos vicarios habían afilado sus cuchillos en la plaza del mercado para causarle la muerte. Entonces, aquí García Márquez nos demuestra, primero, una falencia del juez de instrucción. Y de hecho, podemos decir que la justicia tiene falencia. Y tiene falencia porque es dirigida por seres humanos. Pero hay una serie de elementos de carácter estructurales que llevan consigo a que esas falencias cada día son más notorias. Y por eso es que hay desconfianza en la administración de justicia. En consecuencia, el homicidio de Santiago Nazar, en la novela Crónica de Muerte Anunciada, era una muerte anunciada. De allí el título de la obra. Todo el pueblo sabía. No hubo solidaridad, que es un principio que tiene que ver con lo ético, con lo jurídico, con lo social, con lo moral, etc. El juez solamente tuvo en cuenta la confesión de los hermanos vicarios, quienes dijeron que habían cometido el hecho, pero que era un hecho que se justificaba. Entonces, podemos decir que entre la justicia y la sociedad y la comunidad hay un divorcio, porque a pesar de que la comunidad en general sabía o conocía, porque era rumor de que iban a matar, le iban a quitar la vida a Santiago Nazar, si iba a cometer un homicidio, nadie logró decirle para que él tomara las medidas y pudiera salvar su vida. Entonces, además del principio de solidaridad, podemos encontrar una serie de aspectos de manera importante y relevantes en la obra de García Márquez, en la Crónica Muerte Anunciada. Primero, falta de imaginación del juez para construir la prueba indiciaria. Segundo, no hubo solidaridad. Tercero, hay divorcio, como en efecto lo hay hoy día, entre la administración de justicia y la comunidad. La comunidad no colabora. La sociedad no colabora con la justicia. Todo el mundo sabe que Pedro mató a Juan, pero al momento de rendir declaración o testimonio en la fiscalía o en un juzgado, nadie vio, nadie sabe. El hecho de que la hermana de los gemelos vicarios, porque eran gemelos, no era virgen, eso podemos decirlo, podemos tenerlo como un motivo, como el móvil que llaman los penalistas del homicidio. Es decir, por el solo hecho de que la hermana no llegó virgen al matrimonio y fue devuelta por su esposo, dio lugar a que se le quitara la vida a Santiago Nazar. Pero hay algo importante aquí que tenemos que acotar, independientemente a que estemos o no de acuerdo con ello. Tradicionalmente, en muchas regiones de Colombia se formaban conflictos o vendetas familiares precisamente por estas situaciones, porque se velaba por el honor de la mujer y de la familia, siendo que la virginidad es algo que se puede perder accidentalmente. La virginidad de una mujer se puede perder accidentalmente. Entonces, fíjense que el autor García Márquez aquí nos describe una situación de carácter cultural. Además de que nos hace referencia a lo jurídico. Dice en uno de los apartes de la obra: el defensor de los hermanos vicarios planteó la tesis de la legítima defensa, la cual fue admitida por el jurado de conciencia. En el Código Penal colombiano actual se tipifica como ira, intenso dolor, el cual es considerado como un atenuante de la pena. Es más, en este punto ocurre que cuando una de las parejas encuentra al otro con otra pareja,
Eso produce un impacto psicológico, un bloqueo mental, un trastorno mental transitorio que puede dar lugar a cometer o hacerle daño, ya sea a la pareja, ya sea a él mismo o ya sea al tercero que forma parte del triángulo amoroso. Entonces, los penalistas tienen la discusión de plantear como una causal de exclusión de responsabilidad en estos casos. Yo no estoy de acuerdo con esa situación, porque la verdad es que con actuar de esa manera no se soluciona, independientemente a que se produce un daño psicológico tanto en la mujer como en el hombre. Pero lo que ocurre es que las mujeres asimilan de mejor forma estas situaciones. Pero de todas maneras, esas decisiones funestas no se deben tomar. Hay que respetar la vida e integridad de las demás personas. A la mujer hay que respetarla. La mujer es el epicentro de la naturaleza. La mujer es el ser más hermoso que Dios y la naturaleza nos dio. De la mujer dependemos. Al lado de la mujer nos educamos, crecemos y ellas nos enseñan muchas cosas. Somos hechos a imagen y semejante de Dios, pero también de las mujeres. Benditas sean las mujeres. Allí se plantea el dolo en la obra. El dolo es el elemento de la culpabilidad. Se tuvo voluntad y conocimiento por parte de los hermanos vicarios al cometer el homicidio. En consecuencia, podemos decir que el homicidio fue doloso. Y a algo importante, ahorita manifestábamos de que existe un divorcio entre la justicia y la comunidad. Y en ese orden de ideas podemos colegir que la prueba testimonial está en crisis. Las personas no declaran lo que deben declarar. Y si no van al despacho judicial, tienen que ir por los medios coercitivos a que comparezcan a ese despacho judicial. Y si declaran, no lo hacen de forma diáfana, clara y objetiva en muchas ocasiones. Por muchos motivos. Hay a veces temor, a veces hay circunstancias de tipo económico, sociales, políticas, de amistad, etcétera, etcétera. Pero la prueba testimonial está en crisis. García Márquez, en esta obra, nos los pone de manifiesto. Con respecto a la diligencia de necropsia, fue practicada por un sacerdote, oigan esto, y un estudiante de primer año de medicina. Cuando se le practicó la diligencia de necropsia a la víctima, o sea, Santiago Nasser, un médico especialista que llegó de la ciudad de Riohacha, criticó lo que se había dicho en la diligencia de necropsia, en el acta, y se manifestó lo siguiente, abro comillas: la víctima tenía una hipertrofia en el hígado y eso pudo haber causado su muerte. Y dice el médico que llegó de la ciudad de Riohacha, apellido Iguarán, dice, es que la hipertrofia del hígado, todos los caribeños, todos los costeños, incluso colombianos, podemos sufrir de eso. Porque eso es, somos como los gallegos, dice el especialista o el médico. Entonces, podemos hacer mención a que el talón de Aquiles de la justicia, de los jueces, fiscales, de los abogados litigantes, es el estudio de la prueba. Tenemos falencia para estudiar la prueba, para analizar la prueba. Ese es el mensaje que nos deja nuestro García Márquez. Y cuando me refería a la prueba testimonial, que es otra clase, otra cátedra que nos da García Márquez en esta obra, quiero traer alusión a lo que decía Jeremías Petteman. Jeremías Petteman decía,
Los ojos, los testimonios son los ojos y oídos de la justicia. Eso es cierto. Si hay divorcio entre la comunidad y la justicia, esta última no puede marchar como debe ser. Porque todo es un equipo, todo se complementa. En el universo todo se complementa. Todos somos indispensables, todos somos imprescindibles y necesarios. Ese cuento de que uno no es imprescindible, eso es falso. Todos nos complementamos. La señora que hace el aseo se complementa con la señora que le paga. Porque si no tiene la señora que hace el aseo, que le cuida el niño, la señora no puede ir a trabajar. El alumno se complementa con el docente. El litigante se complementa con el juez. Y así trabajamos en el universo mancomunadamente. En la Constitución, en la Carta Política de Colombia, se hace referencia a que la vida es un derecho inviolable. Aquí no se tuvo en cuenta porque Santiago Nazar fue víctima del punible de homicidio, a pesar de que la sociedad, la comunidad o el pueblo donde ocurrió el hecho sabía de que lo iban a matar. De igual manera se habla en la legislación penal colombiana del derecho a las víctimas. Santiago Nazar o a la familia no fue indemnizado. Obviamente hubo absolución por el jurado de conciencia. La tesis del abogado defensor de los hermanos vicarios prosperó, porque el juez le faltó imaginación, no investigó. Porque las pruebas no se allegaron en debida y legal forma. La misma necropsia, como lo dijimos anteriormente, tiene objeciones. Fue mal elaborada. Consecuencia, aquí García Márquez nos dice que debemos estudiar pruebas, debemos estudiar derecho probatorio. De igual manera, quiero manifestar que el Código Penal colombiano, y vuelvo a lo filosófico, a lo ideológico, tiene unas connotaciones ideológicas que son inherentes al mismo ordenamiento jurídico. Me refiero al positivismo, me refiero al neocantismo, me refiero al finalismo y al funcionalismo. Estas son categorías dogmáticas. La construcción o definición del concepto de delito es producto de la dogmática. Conducta típica antejurídica y culpable. Yo considero que es hora, y respetando lo expuesto por el maestro Reyes Echandía, en paz descanse, ilustre jurista de Colombia, inmolado en el Palacio de Justicia, y de la escuela alemana, es hora de cambiar algo de esa definición de hecho punible. Yo le pondría acción en vez de conducta. Y aquí tenemos que analizar un poco lo gramatical. Hubo un conferencista en este evento académico que hizo referencia a la polifonía, o sea, polifonía o polifonia, varias voces. Yo hago referencia a que una sola persona construye varias ideas y esas ideas dan lugar a varias acciones. Entonces lo correcto sería, de pronto, acción típica, jurídica y culpable. Fíjate que ahí encontramos algo de gramática. Es más amplio el concepto de acción. Pero ese es otro discurso. Yo quiero hacer referencia a lo que la novela Crónica de una muerte anunciada nos dice con respecto al positivismo. El positivismo que plantea
el positivismo, como corriente filosófica e ideológica del derecho penal, plantea que todos los casos deben solucionarse a través de la ley. La solución, la principal fuente de solución de los casos, de los asuntos, está en la ley. El comportamiento de los hermanos vicarios surgió de una causa externa o natural, el cual estriba en el honor y al respeto a la familia. Entonces, podemos decir que el fallo del jurado de conciencia se basó en la ley positiva. No miró más allá. No auscultó. A pesar de que se hace referencia a una legítima defensa por parte del abogado defensor de los hermanos vicarios. El positivismo descansa, acude formal y materialmente en la ley. Pero también podemos hacer referencia a otra categoría que se denomina neocantismo, y el cual hace referencia a los valores, a lo axiológico. El derecho defiende los valores y principios de carácter ético-social. Aquí, en la obra de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, la cultura influyó en el comportamiento de los hermanos vicarios. El honor, la sexualidad, hacen parte de los valores sociales, los cuales son protegidos por el derecho penal. Aquí podemos adecuar tal circunstancia a lo pregonado por el neocantismo, que es una corriente ideológica propia e inherente de las categorías dogmáticas, y que de una u otra manera el neocantismo defiende no solamente bienes jurídicos, sino valores de carácter ético-social. De igual manera, encontramos otra categoría, me refiero al finalismo. El finalismo no es más que la voluntad y el conocimiento de lo ilícito. Lo nuclear en esta exposición es comparar lo literario con lo jurídico. Lo ético, el bien protegido, que es la vida, en este caso la vida de Santiago Nazar. Pero el funcionalismo también hace referencia a la imputación objetiva. Hunter Jaku, alemán, plantea como defensor del funcionalismo los intereses éticos sociales. En ese orden de ideas podemos considerar que al juez de instrucción que investigó la muerte de Santiago Nazar le faltó un poco de responsabilidad profesional para establecer si realmente los hermanos vicarios actuaron bajo los postulados inherentes a la legítima defensa, o por el contrario no lo hicieron, o si lo hicieron fue en defensa de la cultura y del honor de su hermana Ángela Vicario. De igual manera, se hace referencia a que el derecho penal, y me refiero al funcionalismo, tiene una vertiente que se refiere al derecho penal del enemigo. ¿Y qué es esto del derecho penal del enemigo? Es aquel derecho que es elaborado para regular el comportamiento de aquellas personas que de una u otra forma ponen en peligro la institucionalidad. En Colombia lo vimos con la justicia sin rostro, la justicia especializada, la justicia especial para la paz. Eso tiene que ver con el derecho penal del enemigo. El otro derecho es el que regula las conductas del ciudadano de bien, que ponen en peligro o afectan a la sociedad. En Colombia se necesitan cambios estructurales de una u otra manera, porque en la medida que podamos implementar una verdadera política criminal, podemos dilucidar, podemos dirimir
una serie de conflictos jurídicos. Es más, podemos evitarlo, porque tenemos la mala propiedad y la mala cultura de que todos lo queremos resolver a través de una ley penal, a través del derecho penal. Y eso es parte de la solución, no es la solución. El delito tiene unas causas, y esas causas de una u otra forma llevan consigo a unos efectos. La prevención es mejor que la cura. En ese sentido, García Márquez en su obra nos deja ese mensaje, que debemos de implementar todo lo concerniente a una verdadera política criminal para que no le ocurra lo que le ocurrió a Santiago Nazar con los hermanos vicarios. Pero también podemos hacer referencia a que dicha obra establece unos principios que son propios e inherentes del derecho constitucional. Entre esos principios tenemos el principio de dignidad humana. Las personas indiciadas y la víctima tienen derechos. Se le debe respetar su dignidad humana, que es lo más sagrado que tiene un ser humano. La dignidad humana, como derecho fundamental, nos identifica como Estado social y democrático de derecho, el cual es una institución jurídico-política que tiene una incidencia en todo el ordenamiento jurídico y en toda la sociedad. En el caso de la novela Crónica de una muerte anunciada, a la víctima, o sea, a Santiago Nazar o a su familia, no se le tuvo en cuenta sus derechos. Únicamente se tuvo en cuenta los derechos de los hermanos vicarios, los cuales resultaron ser absueltos de toda responsabilidad penal. Pero hay otro principio, principio de legalidad. Se tuvo en cuenta en esa obra literaria parcialmente, toda vez a que no se investigó a fondo como debía ser por parte del juez de instrucción criminal de Riohacha la muerte de Santiago Nazar. Se conformó con la confesión de los hermanos vicarios. No instruyó el proceso como debió hacerlo. Entonces, aquí se aplicó de manera parcial el principio de legalidad. Tenemos otro principio, principio de lesividad. Se produjo un daño, claro que se produjo un daño. Con la muerte de Santiago Nazar, daño irreparable y que no fue resarcido a su familia. Aquí García Márquez de manera implícita nos habla de lo que es la antijuricidad material, que es uno de los elementos de la conducta punible, para que se conforme, para que se tipifique, para que se configure como tal. Obviamente, al existir un homicidio y estar demostrado con la diligencia de necropsia, allí encontramos un daño de carácter moral y material. Principio de culpabilidad. También García Márquez hace referencia a él. Actuaron con dolo, tenían la voluntad y el conocimiento, eran personas con capacidad de discernir, personas imputables. La imputabilidad es un presupuesto de responsabilidad. Los hermanos vicarios eran unas personas capaces, sujetos de derechos, y aparte de eso tenían la capacidad cognitiva, volitiva, y conocían la ilicitud del hecho. Es más, podemos decir que aquí se preparó lo que hoy se denomina un concierto para delinquir. En consecuencia, fíjense amigos y amigas, la cátedra, la clase, la conferencia que nos dicta García Márquez aquí en esta hora, nos da pero duro, nos da palo, hablando coloquialmente. Con respecto a la culpabilidad, quiero agregar algo.
Y hago un paréntesis. Hoy día se habla de la neurociencia. Michel Tarufo tiene un libro que se refiere a ello. Y dice de que el cerebro humano, a pesar de que le da la capacidad al hombre para discernir y para que despliegue su comportamiento con base libre al albedrío, el cerebro humano tiene un centro en su estructura fisiológica que sale del control del hombre, y por lo tanto plantea dicho autor que debe revisarse el concepto de culpabilidad, porque hay situaciones que llevan consigo a que el ser humano y que el hombre y su psiquis se trastornen, se bloqueen, pierde el control. Entonces dice Tarufo que se hace necesario analizar y reevaluar, reinventar, como se dice hoy día, de pronto el concepto de culpabilidad. No mirarlo únicamente como simple reproche, sino ir más a fondo. Y de eso se deben encargar los neurofilósofos, para que de una u otra forma los juristas puedan adecuar y tener un mejor concepto sobre lo que es la culpabilidad. Principio de solidaridad. El principio de solidaridad no existió. Es un principio de derecho constitucional. Todo el mundo sabía que iban a matar a Santiago Nazar. Es más, los compañeros de labores de los hermanos vicarios vieron cómo afilaban los cuchillos, cómo prepararon, y nadie le dijo nada, y nadie dijo nada a la justicia sobre la muerte de Santiago Nazar. Nos faltó solidaridad. Aquí García Márquez nos dice: colombianos, sean más solidarios. Es un principio que está en crisis. Además de ser un valor ético social, nos hemos vuelto egoístas. Y ahora más con la pandemia, que estamos prevenidos que el otro nos vaya a contagiar, porque somos personas que estamos psicológicamente desequilibrados. Así no lo aceptemos, porque pensamos que nos van a enfermar las otras personas, menos solidarios somos. Entonces el llamado es para que tengamos solidaridad entre seres humanos, que el hombre debe ayudarse mutuamente. Aristóteles lo decía, es un ser social. Vamos a desprendernos, vamos a hacer un replanteamiento, vamos a hacer un análisis introspectivo. Lo que estaba ocurriendo nos sirve de reflexión. Vamos a ser mejores personas, mejores esposos, mejores hermanos, mejores familiares, mejores amigos, mejores vecinos. Porque la solución no solamente está en el derecho. Yo ahí me identifico con el doctor Bernal Cuellar, que siempre en los congresos de derecho procesal afirma: el problema no es de ley penal ni del derecho penal. El problema de Colombia es de carácter humano. Tenemos que cambiar el ser. Tiene que ver con lo ontológico. Esa apreciación del doctor Bernal Cuellar. En la medida que cambiemos de mentalidad, podemos de una u otra forma asumir mejor comportamiento. Ese es el mensaje que nos deja García Márquez. La solidaridad. Tenemos que ser solidarios unos con otros. Si somos solidarios, nos ayudamos todos. Y todos llegamos a la cima. Finalmente, quiero esbozar o decantar unas conclusiones, compartir con ustedes unas conclusiones. La primera: la literatura y el derecho existe entre la literatura y el derecho existe una íntima relación, toda vez que hay unos recursos lingüísticos, argumentativos, proposicionales, de interpretación y hermenéuticos. La segunda: el derecho es una cultura social, ética y axiológica. La tercera: las implicaciones del derecho penal en la sociedad.
todo se penaliza, todo tiene un aspecto coercitivo. El derecho penal muchos creen que es la solución de los problemas y no debe ser así. Cuarta conclusión, el aspecto jurídico filosófico y las tendencias del derecho penal inciden ostensiblemente en su estudio. El derecho para algunos es una técnica social, para otros, como lo dije anteriormente, me refiero a los marxistas-leninistas, es una categoría superestructural, la cual refleja lo que en sí es la estructura, y esa estructura está conformada por la economía. Quinta conclusión, el derecho penal tiene un espectro universal, amplio, debido a que se visualiza lo humano en toda su dimensión. La humanización del derecho y la justicia debe ser una prioridad. Esas son las conclusiones, amigos que están conectados, compañeros, colegas, a las cuales he llegado. Yo no quisiera terminar sin antes hacerles referencia a algo que el suscrito, en medio de sus inquietudes poéticas, porque no me considero poeta, pero soy un poeta en formación, compartir con ustedes unas pequeñas y breves estrofas de dicha poesía, la cual Dios y la naturaleza me permitió obtener la inspiración en esta época de pandemia y a través de unas estrofas expresar lo que realmente se está viviendo hoy día. La poesía se encuentra en mi muro de Facebook, fue publicada en distintas redes sociales, es bastante larga, pero yo me voy a permitir a leer 2 o 3 estrofas. Se denomina El silencio. Dice así: en medio del silencio miro a los lados y veo a los soldados en filas asustados. En el silencio extraño al labriego y al comerciante que lucha incansable por la salud y la economía, pero también al banquero y a los presidentes que en sus rostros se muestran agonía. En el silencio quisiera emular a nuestro Nobel y describir en prosa y alegría lo que realmente siente la agonía de la gente mía. En medio del silencio pido al Espíritu de Dios que nos dé fe y paciencia para soportar esta turbulencia. Muchas gracias. Esa es una poesía de mi autoría, de mi inspiración. Vuelvo y repito, soy poeta en formación. La idea es escribir un libro, ya lo tengo, de poemas, pero me identifico mucho, dadas las circunstancias de tiempo, y quería compartir con ustedes. Compañeros, disculpen cualquier error, cualquier omisión de mi parte, pero lo que he difundido, lo que he transferido, lo he hecho con el corazón, lo he hecho a conciencia, y la verdad es que quisiera hacer, al menos, no quisiera hacer, sino que al menos quisiera emular en una milésima parte a nuestro Nobel Gabriel García Márquez, para describir con versos y prosas la belleza que revisten nuestras mujeres, la belleza de lo que en sí es la vida y la belleza de lo que es el derecho y la filosofía en todo su espectro. Muchas gracias, compañeros. Que Dios me los bendiga a todos.